El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. En esta ocasión quiero que ustedes se dirijan al texto que está en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 27 y el verso número 1. Isaías 27, 1. Mi esposa va a estarle dando lectura a este pasaje sobre el cual vamos a meditar, esperando que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos dé ánimo, que nos dé nuevas fuerzas, que nos dé aliento para seguir adelante con esta tarea tan sagrada y tan delicada que nos ha sido encomendada. Libro del profeta Isaías, capítulo 27, verso 1. En aquel día, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán serpiente veloz, y al Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Amén. El Señor nos bendiga por su palabra y que su Santo Espíritu nos esté dando entendimiento espiritual de este poderoso pasaje. Indudablemente que tenemos aquí una profecía que es interesante y una profecía muy poderosa. Este pasaje es apropiado para aquellos que entienden lo que es la guerra espiritual, lo que es la autoridad espiritual. Definitivamente creo que el tema que está de trasfondo es ese, un asunto de autoridad espiritual, un asunto de guerra espiritual. Analizando el pasaje en su contexto histórico, definimos que Isaías es el autor, él es llamado el profeta evangélico. Y aunque el tema de Isaías no sea el de la guerra espiritual, sin embargo, aquí encontramos una alusión a esta temática. Isaías tiene como tema una frase que es muy interesante. La frase está dirigida, ¿no? A nuestro Dios, el Santo de Israel. Es el testimonio del Santo de Israel a su pueblo. Un pueblo que se apartó de la obediencia y la santidad de Dios. Y por eso, pues, levantó a sus portavoces, a sus profetas, para llamar al pueblo al arrepentimiento, a la obediencia, a la santidad. La frase es el Santo de Israel, es la frase más repetitiva del libro del profeta Isaías, el Santo de Israel. Ahora bien, Isaías ministró a los dos reinos, al reino del norte antes de su caída y también ministró al reino del sur. Isaías tuvo un periodo profético ministerial bastante largo. Por lo menos 40 años estuvo ministrando al pueblo de Dios, el profeta Isaías. Es un libro que tiene muchas profecías acerca del Mesías. En el capítulo 7, en el capítulo 9, capítulo 53, etcétera. Son profecías mesiánicas atribuidas a nuestro Señor Jesús, el Mesías.
¿Qué más podemos decir acerca del contexto histórico de este pasaje? Que el profeta escribió unos 700 años antes que nuestro Señor se encarnara. 700 años antes de la encarnación, antes de la manifestación del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entrando al análisis gramatical del pasaje, el género literario que estamos mirando aquí es el género profético. Sin embargo, aunque es de género profético, la profecía de Isaías está envuelta en el simbolismo. En el simbolismo. Y de hecho, aquí en este verso 1 del capítulo 27, el profeta usa la figura retórica llamada la personificación. La personificación. Es una figura retórica, ¿sí? Para enseñar una verdad espiritual, una verdad profética. La personificación es una figura que le da vida, le da personalidad, ¿sí?, a los objetos inanimados, como por ejemplo una ciudad, puede ser un árbol, puede ser un valle, puede ser un monte, puede ser un espíritu, ¿sí? Un ser espiritual. Esa es la cuestión. Ese es el significado de una personificación. En la Biblia, muchos escritores usaron esta figura. Por ejemplo, Moisés usó esta figura, ¿sí? La personificación. Pablo usó esta figura. Pablo se refiere en una alegoría, en la carta a los Gálatas, que es una sucesión de metáforas. Se refirió a dos montes, monte del Sinaí, monte de Jerusalén, para referirse a dos mujeres, dos mujeres, dos personas en el antiguo pacto, dos matriarcas, ¿sí?, de Israel. Así que, entendiendo entonces que es de uso frecuente este lenguaje simbólico, este uso de la personificación, miramos gramaticalmente entonces lo que nos dice el texto. Y en primera instancia dice aquí, en aquel día. El profeta se está refiriendo al día del Señor, un tiempo profético en el que se van a desenrollar, por así decirlo, se van a desarrollar una serie de eventos que se van a cumplir a partir del arrebatamiento de la iglesia, a partir del rapto, y se van a concluir con la creación de cielos nuevos y tierra nueva. A esa serie de eventos escatológicos, la Biblia le llama el día del Señor. A este día se está refiriendo aquí el profeta, cuando dice en aquel día, está refiriendo a ese día futuro, que repito, no es un día de 24 horas literal. Acuérdese que aquí el lenguaje no es literal, no se debe interpretar literalmente. Es un lenguaje simbólico. Es una serie de eventos, ¿sí?, en los cuales el Señor va a desarrollar una serie de juicios. Va a ejecutar una serie de juicios. En el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 16, 17, 18, del capítulo 6 al 18 nosotros vemos el desarrollo, ¿sí?, la ejecución de por lo menos 21 juicios en series de 7 y en forma de copas, de trompetas y de sellos. 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas. Si usted multiplica eso, o mejor, lo suma,
7 más 7 más 7 le da 21. O con esa cifra, 21 juicios allí, por lo menos. No son los únicos, aquí hay otros juicios más, pero por lo menos aquí hay 21 juicios y son los más significativos en el libro del Apocalipsis. Tiempo futuro. Desde el capítulo 4 en adelante, nosotros vemos en el libro, es el futuro, lo que va a ocurrir en el futuro, el estudio de la escatología. Bien, sigamos avanzando en el texto. Dice, en aquel día, nuestro Dios dice, castigará con su espada. Y le da 3 calificativos a esa espada. 3. Dice que es grande, que es fuerte y que es poderosa. Su espada poderosa, su espada fuerte y su espada grande. 3 calificativos tiene esa espada. Ahora, es importante que entendamos que la espada a la que se refiere el Señor aquí también es un símbolo. ¿Sí? Y nosotros lo encontramos incluso desde el principio, ¿sí? En las Escrituras. La espada, mirando el alefato hebreo, la espada es el pictograma de la letra número 7 del alefato, la letra Zain. Zain, la letra 7. 7. El número de la perfección divina. 7. El número de la perfección divina. 7. Y dice el Señor que Él con su espada, Él va a castigar a 3 seres también que aquí por nombre se identifican con claridad. Ahora, el simbolismo de la espada, ¿sí? Que es el pictograma de la letra Zain, la letra número 7, también el apóstol Pablo se refiere a este símbolo y dice literalmente qué es lo que representa esa espada poderosa, esa espada grande, esa espada fuerte del Señor. Pablo dice allá en la carta a los Efesios que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Note que allí hay 4 tipos de jerarquías, ¿sí? 4 tipos de jerarquías. ¿Dónde operan estas jerarquías, estos seres espirituales? ¿Dónde operan? 3 de ellos operan en el cosmos. 3 de ellos operan en el cosmos. ¿Cuáles son? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Operan en el cosmos. Pablo le llama a este cosmos, le llama regiones celestes. Regiones celestes. Entonces, 3 operan allá en el cosmos. ¿Ve? En el mundo espiritual, en el mundo invisible. Y hay un 4 que opera aquí en la tierra. ¿Cuáles son? Huestes espirituales de maldad. Operan aquí en la tierra. No operan desde los cielos. No operan desde el aire. Operan aquí. Son las huestes espirituales de maldad, los seres espirituales, los seres infernales con los que nosotros estamos luchando día a día. ¿Sí? Pero estos otros 3 seres a los que Pablo llama principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, operan en la cosmogonía, es decir, en el cosmos. Desde allá, desde las regiones celestes, ellos operan. Ahora, note que no es casualidad tampoco que estos 3 a los que nos estamos refiriendo aquí en Efesios capítulo 6, ¿ve? Note que también son 3 a los que el Señor va a castigar. Ya hemos dicho que el texto es una personificación de 3 tipos de
animales. La serpiente tortuosa, la serpiente veloz y el monstruo marino o el dragón, como lo traduce Reina y Valera, son animales que Dios creó. Desde el principio, allá en el capítulo 2, en la creación, la Biblia nos registra que Dios creó a los monstruos marinos y usa un vocablo muy específico, el vocablo Tanaim, un vocablo que se traduce como monstruos marinos, monstruos del mar, ¿sí? Y aquí hay identificado 3. Entonces, debemos interpretar que estos 3 seres, el leviatán, la serpiente tortuosa, el leviatán, la serpiente veloz y el Tanaín o monstruo marino o dragón, son seres espirituales. Son seres espirituales que, según la revelación de San Pablo, operan en el cosmos. Seres espirituales, seres que operan en el cosmos, en las llamadas regiones celestes. Hay una alusión también en el libro de Job acerca de estos seres. Hay 2 alusiones más en el libro de los Salmos. Usted puede buscar el vocablo leviatán y usted lo va a encontrar. Usted puede buscar el vocablo monstruo marino y lo va a encontrar en el libro de Génesis, lo va a encontrar allá en el libro de Job, lo va a encontrar en el libro de los Salmos. Son animales que viven en las profundidades del mar y que un día Dios los va a destruir. Él los va a extinguir, nuestro Dios, ¿sí? Y lo va a hacer con su espada. Y ya hemos sabido, ya debemos entender a qué se refiere la palabra de Dios con la expresión la espada grande, la espada fuerte, la espada poderosa del Señor. Es su palabra. Pablo dice que el conflicto que nosotros tenemos contra estos seres, este conflicto, nosotros tenemos armas defensivas y armas ofensivas en contra de estos seres. La armadura de Dios que Pablo describe acá en Efesios 6 tiene armas defensivas y tiene armas ofensivas. Más específicamente, las armas ofensivas son 2. Son la alabanza, la adoración, ¿sí? Un instrumento, una herramienta para la guerra espiritual. Pero también, y creo que es la más significativa, y es a la que se está refiriendo aquí el profeta Isaías, ¿ve? Con el nombre de espada, espada fuerte, espada grande, espada poderosa, es la palabra de Dios. Dice Pablo, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así es que, en conclusión, en síntesis, nosotros, para contrarrestar la acción destructiva, maligna de estos seres infernales, tenemos que hacerlo es por la palabra del Señor. Por medio de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, que es la espada grande, fuerte y poderosa de Dios. ¿Qué ejemplo nos da el Señor Jesucristo cuando allá en el desierto fue tentado y Satanás usó la misma palabra y la torció y trató de engañar al Señor y de vencerlo? Pero el Señor, por la misma palabra, lo enfrentó y lo venció. Lo enfrentó y lo venció por la misma palabra. Hay un pasaje de la Escritura que dice que nada podemos por la verdad, si no es por medio de la verdad. Nada podemos contra la verdad si no es por la verdad. Ahí lo que hubo en ese desierto fue una confrontación de espada a espada,
Alabado sea el nombre del Señor. De espada a espada. Obviamente la espada que estaba torcida fue la que fue derrotada. Y esa fue la espada que usó Satanás. Pero la que usó el Señor, esa triunfó. Esa tuvo la victoria. Mi amado hermano, quiero reiterar, la victoria contra el mundo espiritual de maldad, principalmente nosotros la obtenemos es por la palabra de Dios. Entonces surgen varias preguntas. ¿Qué tanta palabra de Dios tiene usted en el corazón? ¿Mora la palabra de Cristo en abundancia en usted, en su corazón? ¿Cuántos versículos se sabe usted de memoria, mi estimado pastor? ¿Cuántos versículos se sabe de memoria? ¿Cómo usted contrarresta los ataques que sobre su mente, sobre su corazón, sobre su vida espiritual, sobre su familia, sobre su ministerio, Satanás hace por medio de estos seres infernales? ¿Cómo lo contrarresta usted? ¿Es con su fuerza? ¿Es con sus palabras? ¿O es con la palabra de Dios? De ahí reitero la insistencia en que nosotros meditemos, estudiemos sistemáticamente la palabra y que nosotros atesoremos esta palabra en el corazón. Que Dios nos dé entendimiento de esta palabra, porque todo soldado, todo guerrero que se le ha provisto de esta arma tan poderosa y no la sabe usar, no la conoce, no la sabe trazar, no la sabe comunicar, no la sabe proclamar, está en un serio problema. Está en un serio problema. Y no me extraña a mí darme cuenta de que hay muchos ministros que tienen una vida derrotada. Es porque su conocimiento, su entendimiento, la meditación de la palabra de Dios en ellos no es un hábito, no es una costumbre vital, no es parte de su vida espiritual, de su trajín, de su quehacer espiritual. La Biblia no se equivoca, mi amado hermano, cuando dice y nos enseña que las prioridades de nuestro ministerio son dos: la oración y la palabra. No es más, la oración y la palabra. El Señor les ayude, el Señor nos ayude a todos, tenga misericordia de nosotros y despierte en nosotros el hábito, despierte en nosotros la rutina de estarnos alimentando de la palabra, llenándonos de la palabra, buscando cada día más y más de la palabra de Dios, porque ella es la que nos da la victoria en esta lucha espiritual, en este conflicto que nosotros tenemos. La mala noticia es que este conflicto lo vamos a tener hasta el día de Jesucristo, cuando el Señor aquí nos dice a través del profeta, va a destruir a estos seres, a estos tres seres que están aquí mencionados. Alguien me preguntó entonces que si la serpiente que se menciona allá en el libro de Génesis era literal. Bueno, a esa pregunta hay varias respuestas. En mi opinión, yo creo que no era una serpiente. El vocablo o la expresión que se usa aquí también es una personificación. Porque en el libro Apocalipsis bien claro nos dice San Juan que esa serpiente antigua está refiriéndose a esta historia, a ese momento. Esa serpiente antigua era Satanás. Y dice Pablo, escribiéndole a los Corintios, que Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que definitivamente esa serpiente, esa expresión que usted lee ahí es una expresión metafórica, es una expresión simbólica para referirse a este ser espiritual llamado Luzbel, llamado Satanás, el adversario. Allá en el capítulo 14 del libro del profeta Isaías tenemos también otra personificación. Se refiere aquí al rey de Babilonia, Isaías 14, para referirse al mismo personaje, a Satanás. El rey de Babilonia es una personificación de Satanás. En el capítulo 28 del libro del profeta Ezequiel, ahí hay otra personificación.
Pero aquí se toma al rey de Tiro. El rey de Tiro, que en ese momento era el papá de Jezabel. El nombre de este personaje es Itobal o Etbaal. Así lo traduce Reina y Valera. Etbaal. El nombre de la mamá, del papá de Jezabel. Ustedes saben que fue Jezabel, la esposa del rey Acab, el perverso rey Acab y su esposa maligna. Era hija de Etbaal. Y Etbaal es el rey de Tiro, que está mencionado ahí en Ezequiel 28. Es una personificación de este personaje. No se trataba del rey de Tiro ni del rey de Babilonia, se trataba de Satanás. Ambos capítulos hablan de la caída de Satanás. Y como les dije, el mismo Señor Jesús usó también esta figura, la personificación. Él se dirigió a Jerusalén y lloró sobre Jerusalén y le habló a Jerusalén, como si la ciudad de Jerusalén fuera una persona. Lloró y le dijo: oh Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta los polluelos debajo de sus alas, mas no quisisteis. Y lloró sobre Jerusalén. Llamó a Jerusalén, la ciudad, como si fuera una persona. Eso se llama personificación. Es la misma figura que usa aquí el profeta Isaías para referirse a estos tres seres. ¿Sí? Tres animales que son la personificación de tres seres espirituales. Tres seres espirituales malignos a los cuales el mismo Señor va a destruir. Ahora, nosotros podemos hoy hacerle resistencia y guerra espiritual a estos seres. Lo que no podemos es destruirlos, porque esto es tarea del Señor. Es tarea del Señor. A quien nosotros podemos desautorizar, destruir, atar y enviar a los abismos es a las huestes espirituales de maldad. Pero a estos seres que son príncipes de las tinieblas, príncipes del cosmos, a estos seres nosotros no podemos hacerlo. Quien lo va a hacer es directamente el Señor y en su tiempo, en su momento. Nosotros lo que podemos es resistir y confrontar su poder, la influencia que tienen, porque ellos influyen, desde las regiones celestes influyen a nuestro mundo terrestre, a nuestro ciclo de vida humana. Un abrazo para todos y que tengan un feliz resto de semana. Bendiciones. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.